Salmo 103, vamos a leer el versículo 1 en adelante. Salmo 103, versículo 1 dice: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y hay otra cita más que está en Isaías, en el capítulo 40, Isaías en el capítulo 40, verso 31, que dice: los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hoy vamos a hablar en esta oportunidad sobre esta ave que es el águila. Yo sé que algunos de ustedes lo saben, otros no, y aquellos que lo sabemos refrescamos la idea. El águila es una de las aves que vive más tiempo, Por eso la Biblia lo toma como un ejemplo para el Hijo de Dios, ¿no? Pero el ave tiene ciertas características y me gustaría que pudiéramos apreciarlas en esta oportunidad. El águila llega a vivir 70 años, ¿no? 70 años, si vos tenés un perro que te viva 70 años, podés ser la persona más feliz del mundo. O sea, nadie tiene un perro que viva 70 años, sino que esta ave es muy longeva, tiene muchos años de vida, ¿no? Pero desde luego que tiene un secreto, ¿no? Que para llegar a esa edad, a los 40 años de vida, aproximadamente a la mitad de los 70, a los 40 años de vida, debe tomar una seria decisión, ¿no? Y en primer lugar tiene que reconocer que su pico, el pico del águila, es un pico que se le ha alargado mucho. Es un pico puntiagudo que se curva tanto hacia abajo que no llega a servirle. El pico ya no le sirve, ¿no? También el águila tiene que reconocer que las garras que tiene en sus patas son curvas y flexibles, ¿sí? Pero también han llegado a crecer tanto que no consiguen agarrar las presas que necesita para alimentarse. No les sirven ya las garras. Y en tercer lugar, tiene que reconocer que las gruesas plumas de sus alas están envejecidas, están pesadas y le dificultan mucho el volar. Más o menos el águila es como si fuera un avión, que si no le haces el mantenimiento no va a poder emprender el vuelo como lo hacía al principio, ¿no? Entonces, el águila tiene dos alternativas: o morir a los 40 años o enfrentar un doloroso proceso de renovación, o como dice la Escritura, de rejuvenecimiento. Este proceso va a durar 3 meses o 90 días. Así que el águila, lo que hemos visto es que tiene un pico largo, curvo, que ya no le sirve. Tiene garras largas, flexibles, ¿no? Que tampoco le sirven. Tiene plumas todas quebrajeadas, pesadas, que tampoco le ayudan para volar. Entonces, tiene que decidir: o muere a los 40 años o se renueva a los 40 años. Recordemos que el águila vivía, ¿cuántos años hemos dicho?
70 años, pero ha llegado a la mitad de su vida. Este proceso que enfrenta el águila consiste en volar hacia lo alto de una montaña. Allí se refugia en un nido que tiene que estar próximo a una pared, que haya roca allí, ¿no? Y donde el águila no necesite moverse, no necesite volar. O sea, va a ese lugar alto, se pone en ese sitio. También ese sitio tiene que tener una característica, que ningún animal tiene que poder acceder hacia ese lugar, porque el águila va a permanecer 3 meses en ese sitio. 3 meses va a permanecer en ese sitio. Una vez allí, el águila comenzará a golpear con su pico la roca que ha elegido hasta conseguir arrancarse el pico. Yo no sé si alguna vez vos has tenido la experiencia de poder ver un ave sin pico. Es horroroso, porque cuando se le arranca el pico a un ave, vos decís, pero ¿qué es esto? ¿No? Es un monstruo, porque le queda un hueco allí. El águila lo que hace es arrancarse el pico, y el pico es muy semejante a las pezuñas de un animal. Crece, vuelve a crecer, el pico vuelve a crecer, ¿sí? A algunos nos gustaría que los dientes volvieran a crecer, ¿no? Para no tener que tener dentadura postiza, pero no, en el ser humano esto no existe. Pero las águilas pueden renovar su pico, así que lo que hace es arrancarse el pico, y ya sin pico esperará que nazca un pico nuevo, desde luego, ¿no? ¿Para qué? Para después, con ese pico nuevo, arrancarse las viejas garras que tiene. Acuérdate, las garras son largas, curvas, ya no le sirven precisamente para agarrar, para tomar nada. Entonces se empieza a arrancar. Imagínate vos lo que sería arrancarte uña por uña. Es una tortura, sería para nosotros. Bueno, el águila, si quiere vivir los próximos 30 años, lo que hace es primero se arranca el pico, espera que le vuelva a crecer, después con el pico nuevo se arranca una a una las garras que tiene en sus patas. Cuando las nuevas garras comienzan a nacer, por último se va a arrancar las viejas plumas que tiene, y el proceso es el mismo. ¿Cuántos de nosotros hemos visto un pollo pelado? La mayoría, ¿sí? ¿Quiénes han visto a un loro recién nacido? Vos lo ves al loro y decís, el pichón del loro, ¿no? Que nace sin plumas, apenas tiene una pequeña plumita por ahí, y vos lo ves con la cabeza grande, ¿no? Los ojos grandes que tiene. Es un monstruo, el lorito pequeño, ¿no? Pero simplemente te muestro esta imagen para que te des cuenta que allá en lo alto de la montaña, donde ha buscado un nido para refugiarse, se arranca el pico, se arrancan las garras y espera que nazca el pico, espera que nazcan las garras, y una vez que las tiene se empieza a arrancar las plumas, y hay que esperar. Por eso el proceso dura 3 meses. 3 meses allí. Claro, vos me dirás, ¿y qué hacen 3 meses? Claro, el águila se debilita completamente durante ese tiempo. Pero este proceso de transformación, acordate que le ayudará a vivir 30 años más. Después de estos 90 días, podrá elevarse sobre las alturas, pues su renovación lo que ha hecho es que la ha revivido. Ahora dispone de 30 años más. Y yo te invito a que recordemos el texto que hemos leído. Vamos a recordar el texto que leímos del Salmo. El Salmo dice, el Salmo 103, bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Y ahora va a nombrar los beneficios de Dios hacia cada uno de nosotros. ¿Cuáles son los beneficios? Versículo número 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades. ¿Quién es Él? El que sana todas tus dolencias.
Verso 4. El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Verso 5. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Prestemos atención a estas acciones de Dios. ¿Qué hace Dios? Perdona. A ver, alguien más que me ayude. ¿Qué hace Dios? Sana. ¿Qué hace Dios? Rescata. Muy bien. ¿Qué hace Dios? Corona. ¿No? Te corona. ¿Y qué hace Dios también en verso 5? Te sacia. Te sacia. Esas son las acciones de Dios hacia nosotros. Pero ese accionar de Dios, ¿para qué es? Fíjate lo que dice al final del verso 5. De modo que te rejuvenezcas como el águila. La obra de Dios en nuestra vida no es para mantenernos como estamos, sino la obra de Dios es para que volvamos a tener esa fe del principio, volvamos a tener esa ilusión del principio, esa esperanza que teníamos al principio. La obra de Dios es para rejuvenecernos espiritualmente. Por eso decíamos el día jueves, en este estudio que hemos titulado 7 iglesias que pueden ser la nuestra, veíamos la iglesia de Éfeso. Y la iglesia de Éfeso es una iglesia que había hecho mucho, pero Dios le dice, ha hecho mucho, pero hay algo que a mí me gustaría, y es que vuelvas a tener el mismo amor que tenías al principio. En otras palabras, que te vuelvas a enamorar de mí, le decía el Señor Jesucristo a la iglesia de Éfeso. Volvamos a hacer lo que hacíamos al principio. Y mencionábamos algunas cosas. Es como cuando dos personas se han puesto de novios, y entonces cartita va, cartita viene, regalito va, regalito viene, y ahora con el celular más todavía, se multiplica esto por 10, ¿sí? Mensajito va, mensajito viene, ¿sí? ¿Vieron dos novios cuando están hablando por teléfono? Dice, amorcito mío, que ya es tarde, deberíamos, yo mañana levanto a las 6, son las 4:30, están hablando, son las 4:30, ¿sí? Dice, ya es tarde, me levanto a las 6, bueno, te quiero mucho, bueno, ¿cortamos? Sí, no, corta vos. No. Hagamos una cosa, cortá vos y yo te digo, no, hagamos una cosa, cortemos los dos a la vez, ¿sí? 1, 2, 3, pum, corta. Al ratito, y suena de nuevo el teléfono. Y uno dice, ¿por qué cortaste más rápido que yo? ¿Que parece que ya no me querés? No, si te quiero. Lo que pasa es que no podemos coordinar el corte los dos a la vez. Pero es como que los dos están tan metidos el uno en el otro, ¿no? Se sienten tan unidos, ¿no? Que no quieren romper ese espacio de amor que tienen los dos. Y eso es lo que le dice Jesucristo a la iglesia de Éfeso. Yo extraño aquel momento, aquellos momentos que teníamos de oración, de intimidad, de alabanza, de meditación, donde podíamos compartir todo el uno del otro, ese hambre que teníamos de Dios. Pero fíjate, la Escritura no nos deja diciendo, bueno, ya se te pasó, ya no hay forma de recuperarlo. No, la Biblia nos dice que podemos rejuvenecer como el águila, ¿sí? 70 años vive esta ave, 70 años vive esta ave, y ahora Dios le dice, bueno, mira, como hijo de Dios, toma el ejemplo del águila y te invito a rejuvenecer, yo te ayudo. ¿Y en qué nos ayuda Dios? ¿En qué nos ayuda Dios? Repitamos por favor nuevamente las acciones de Dios que aparecen en este salmo. A ver, el verso 3, ¿qué hace Dios? Perdona. ¿Qué hace Dios también? Sana. ¿Qué más hace? Verso 4, rescata. ¿Qué hace más? Corona. Y por último, versículo 5, sacia. Yo no sé cuál será tu situación. Yo no sé si en realidad vos necesitas perdón y Dios te lo quiere dar al perdón. Yo no sé si tu situación es que necesitas sanidad interior, y Dios está dispuesto a sanar interiormente las heridas que puede tener tu espíritu. Yo no sé si lo que vos necesitas es que Dios te rescate. Y el rescate es cuando uno está metido en una situación donde por sí mismo no puede salir.
y entonces es rescatado. O quizás lo que Dios necesite hacer en nuestra vida es coronarnos de favores y misericordias. ¿Qué es la corona? La corona es lo que se te pone por encima, ¿no? Cuando se viste a un rey, lo último que se le pone es la corona, ¿no? El hecho de decir que vos querés que Dios te corone de favores es porque te ha dado tantos. Es como que le decía al Señor: Señor, me falta uno más. A lo largo de los años te ha dado tanto. Hay algunos hermanos que dicen: no me ha dado tanto, me da vergüenza pedirle más. ¿Qué es la misericordia? La misericordia es no darnos lo que sí nos merecemos. Por eso decimos: Señor, ten misericordia de mí. O sea, no me castigues. La misericordia tiene que ver con el perdón, es lo contrario a la gracia. La gracia es el regalo que nosotros no merecemos. La misericordia es a la inversa, es lo que sí merecemos, pero Dios no nos lo da. Y eso tiene que ver con el perdón. Por eso la expresión correcta es: Señor, ten misericordia de mí, que soy un pecador. O sea, no me castigues. ¿Y cuántas veces Dios nos tiene que perdonar? Vienen los discípulos y le dicen a Jesús: si mi hermano peca contra mí, ¿cuántas veces lo perdono? 7 veces. Y el Señor le dice: no, 70 veces 7. Y eso es la corona de Dios que nosotros necesitamos. ¿Cuántas veces nos ha hecho una cosa, otra más? Una más. Todavía necesitamos una más, ¿no? Es como vestir a un rey y lo último que le pongo... Le he puesto tantas cosas para vestir al rey, lo último que queda es la corona. Pero la corona es lo más valioso de todo lo que tiene puesto abajo. Es lo más valioso que tiene y se le pone allí arriba. Dios puede hacer eso. Muchas veces decimos: no, yo no creo que Dios pueda rejuvenecer mi vida espiritual. Dios lo puede hacer. Lo importante es que vos entres en ese proceso de rejuvenecimiento, de renovación que Dios nos puede dar. Volviendo un poquito al águila, me gustaría que pensáramos en esto de golpear el pico hasta conseguir arrancarlo. El pico es sinónimo en el águila y en cualquiera de las aves. El pico es sinónimo de el alimento que busca, el alimento propio y también el alimento que da a sus polluelos, ¿no? Si vos no podés alimentarte espiritualmente, ¿cómo vas a poder alimentar a los nuevos que vengan a la iglesia? Vos me decís: no, pero los nuevos se tienen que alimentar solo. ¿Qué bebé se alimenta solo? Ningún bebé se alimenta solo. El bebé lo que necesita es que se le dé el alimento. Por eso Dios ha puesto en la iglesia hermanos mayores, hermanos menores, hermanos que ya tienen más experiencia en el camino del Señor, los otros que recién comienzan. Y se comparte, ¿no? Mira, esto yo lo he aprendido así. Mira, he leído este texto de la Biblia. Yo recuerdo cuando recién me había convertido. Como todos, teníamos un gran hambre de leer la palabra de Dios y demás, pero me di cuenta de algo: no podía entender muchos textos de la Biblia. Y entonces, claro, llegaba a esos textos y me detenía, ¿no? Y digo: no lo entiendo. Hasta que un domingo fui a la iglesia y un hermano ya de años me dijo: Eugenio, vos no te preocupes. Si no entendés ese texto, subrayalo, escribilo en un cuaderno. Si no querés subrayar la Biblia, escribilo en un cuaderno, ¿no? O escribilo en esas hojas al final de la Biblia que están en blancas, escribilo allí. Y cuando vos veas a un hermano más espiritual que vos, alguien mayor, o un predicador, o el mismo pastor de la iglesia, anda y preguntale: ¿qué significa este texto? Y efectivamente, el consejo que él me dio fue tan sabio, porque yo me detenía y digo: uy, no avanzo más, si no entiendo cómo voy a seguir con lo otro. Y dijo: vos no te preocupes, detenerte ahí, marcalo y seguir leyendo la Biblia, porque a todos nos ha pasado lo mismo. El águila necesita cambiarse el pico para poder alimentarse. Con el pico puntiagudo que tiene,
apuntando hacia abajo, ya todo doblado, no puede comer, no puede comer. Y hay un momento en la vida espiritual de todo creyente que ya no puede leer la Biblia. Y uno dice, ¿por qué? Si antes la leía. Porque ya no le encuentro sabor, gusto a las cosas de Dios. Y es porque necesitas rejuvenecer ese aspecto de tu vida, rejuvenecer la forma en que te alimentas. Te doy alguna pista. Cada año yo leo una versión de la Biblia diferente. Al principio era de esos que leía la Biblia, uy, oye, este año he leído, el otro año vuelvo a leerla nuevo, el otro año vuelvo a leerla, pero siempre leía lo mismo. Y entonces cada vez que leía el texto ya sabía lo que venía después. Alguien me dijo, Eugenio, cambia la estrategia. Trata de que el texto bíblico te sorprenda, que vos no sepas lo que viene después. Y digo, ¿y cómo lo hago? Cambia de versión de la Biblia. Léete una versión cada año. Y eso es lo que he venido haciendo a lo largo de 30 años. Cambiando de versión de la Biblia, tratando de que el texto bíblico me sorprenda. Ah, mira lo que dice acá. Nunca lo había visto desde este punto de vista. ¿Sí? Si te cansas de leer la Biblia, oíla a la Biblia. Ahora tenemos las Biblias grabadas. Las pones en tu auto, vas conduciendo y vas escuchando la lectura de la Biblia. Tenemos Biblias dramatizadas. Oíla, oíla. Si lo que te cuesta es leer, y algunos hermanos dicen, pastor, me falla la vista. Bueno, oíla, oíla. Deja que la palabra de Dios te entre por el oído. Antes te entraba por la vista, ahora que te entre por el oído. Otra pista más. ¿No te gusta leer? ¿No te gusta oír? Porque inmediatamente te distraes. Míralo. Hay muchas películas de la vida de Jesús. Hay muchas películas que tienen que ver con historias de la Biblia. Entonces, míralas una y otra vez y trata de recibir el mensaje que viene a partir de esto. Si lo que te está fallando es el alimento espiritual, decirle al Señor, Señor, yo quiero rejuvenecer en esta área de mi vida. Quiero volver a alimentarme como antes para poder recibir alimento para mí y para poder compartir con otros. También la segunda acción que hace el águila es que con el nuevo pico se arranca las uñas o garras que tiene. ¿Para qué sirven las garras que tiene el águila? Porque el águila, la forma que tiene para conseguir su presa, el águila, me imagino que vos sabrás que el águila no tiene un campito, ¿no? Aquí a la salida de Córdoba, ¿no? y siembra allí su comida y entonces la riega y después va a recoger su cosecha. No, de esa manera no funciona. Sino el águila lo que hace es que se pone en lo alto y como tiene una vista tan potente, cuando ve su presa, o sea, un ratón que va corriendo en medio del campo, lo que hace el águila baja y agarra la presa. Pero llega un momento en la vida del águila que cuando se lanza para agarrar la presa se le escapa. Las garras ya no le sirven, porque son largas, puntiagudas, y entonces eso ya no le sirve, necesita renovar sus garras, y para eso se las arranca una a una. ¿Cómo llegó a tener esas garras tan largas y puntiagudas? Han pasado 40 años. Han pasado 40 años. ¿Saben, hermanos? Los años en la vida cristiana muchas veces no se suman para bien. Yo he visto muchos hermanos y hermanas a lo largo de los años que al pasar el tiempo se han ido amoldando. Yo también he hecho lo mismo como pastor, me he ido amoldando. He creído que se podía repetir lo mismo que habíamos hecho el año anterior y el otro año y el otro año. Me acostumbré a cantar siempre las mismas canciones. Nunca cambiaba la cantidad de canciones que tenía el himnario o el cancionero de la iglesia. Siempre era lo mismo y me acostumbré en esa dinámica de repetición. Y saben que cuando uno se acostumbra a esta dinámica de repetir, ¿no? Hay algo que es claro. Cuando alguien repite una acción 50 veces
aproximadamente 50 veces, deja de ser consciente de lo que hace. ¿No te ha pasado a vos que cerrás el coche y después de cerrar el coche, al rato decís, el auto, decís, ¿lo cerré o no lo cerré? ¿Lo cerré? ¿Cerré? Es que lo hacemos tan mecánicamente que ya no somos conscientes de eso. Al principio, cuando conducíamos nuestro auto, ¿qué hacíamos? Mirábamos todo. A ver dónde está la marcha. Primera, segunda. Mirábamos las marchas. Ahora ya no las miramos. Ya no las miramos. Lo hacemos automáticamente. ¿Por qué? Porque ya nos hemos familiarizado con eso. Lo mismo pasa con nuestras oraciones. Oramos de manera automática. Ya sabemos cómo va a comenzar. Mirá, si vos prestás atención, cuando hacemos una reunión de oración pública, ¿no? Imaginemos que todos los domingos todos nosotros oramos. El otro domingo hacemos lo mismo, todos oramos en público. El otro domingo hacemos lo mismo, todos oramos en público. Va a llegar un momento en que vos sabrás cómo comienza la oración el hermano que está al lado tuyo, la hermana que está al lado tuyo. Y vos decís, ¿por qué? Porque va a empezar de la misma manera. Es que se ha acostumbrado a esto, se ha acostumbrado. Ya no puede poseer algo nuevo. Se le cae. Tiene que cambiar las garras. Tiene que cambiar la forma en que se apodera de algo, ¿no? Hay un texto en la Escritura que está en Ezequiel, no lo vamos a leer, sino simplemente lo vamos a recordar. Dios le dice al profeta Ezequiel, un profeta que con el tiempo fue perdiendo la fe, como muchos de los profetas, porque las cosas no ocurrían. Entonces, Dios lo lleva al profeta a un campo que está lleno de huesos. Por lo general, estos campos llenos de huesos o eran campos de batalla, donde quedaban ahí todos los muertos, o eran en realidad lugares donde se acumulaban todos los muertos, ¿no? Y las aves se comían toda la carne, los gusanos, y que lo único que quedaban eran los huesos. Lo único que quedaban eran los huesos. Y Dios lleva al profeta hasta ese lugar y le dice, ¿vos creés que estos huesos pueden volver a tener vida? Y muchas veces Dios nos hace la misma pregunta. ¿Vos creés que este hermano puede volver a la iglesia? ¿Vos creés que este que se apartó puede volver nuevamente a servir en la iglesia? O haciéndote la pregunta hacia vos mismo. Que Dios te pregunte, ¿y vos creés que vos podés dejar este vicio o podés dejar esta mala actitud que tenés? Y cuando uno no tiene fe, no le va a decir al Señor, uy Señor, yo no creo, porque si le decía al Señor, no creo, entonces no le estás agradando a Dios. Y el profeta le dice a Dios, Señor, yo no lo sé, tú lo sabes. En otras palabras, a Ezequiel se le había acabado la fe. No podía decir, a lo mejor como al principio de su ministerio, sí, yo creo que esto puede ser. Sino le dice Ezequiel a Dios, yo no sé, Señor, tú lo sabes. Como diciendo, Señor, ¿en qué aprieto me has puesto? Si vos lo haces, es verdad que cada uno de nosotros tiene que buscar la voluntad de Dios. Por eso dice la Escritura que si alguien ora de acuerdo a la voluntad de Dios, alguien que me ayude a terminar esta frase, lo estamos diciendo en nuestras palabras, si alguien ora pidiendo algo de acuerdo a la voluntad de Dios, sabemos que nuestra petición, ¿qué cosa? La tenemos. ¿Por qué lo sabemos? Porque estamos pidiendo algo que es la voluntad de Dios. Ahora, cuando no sabemos qué es la voluntad de Dios, ¿saben qué? Hemos acuñado nosotros una frase que nos libra de buscar la voluntad de Dios y le decimos, Señor, yo te pido esto, pero si es tu voluntad, que venga, y si no es tu voluntad, que no venga. Ahora, yo te hago la pregunta, ¿pero por qué no averiguas cuál es la voluntad de Dios?
Porque averiguar cuál es la voluntad de Dios cuesta. Porque es preguntarle a Dios y esperar la respuesta de Dios. Yo te pregunto a vos, me pregunto a mí, ¿vos sabés cuándo vas a morir? Claro, la mayoría de nosotros dirían, no, yo no lo sé, yo no lo sé. Yo recuerdo una oportunidad al pastor Luis Cundinga, que me imagino que algunos de ustedes lo habrán podido conocer, él ya fallecido, pastor que estuvo muchos años aquí en Córdoba, y yo lo tuve a él de profesor, ¿no? Y él me dictaba una asignatura que se llamaba Administración de la Iglesia, ¿sí? Y en una oportunidad, recuerdo que él se enfermó y ya tenía una edad avanzada. Entonces los estudiantes hacíamos alguna broma por ahí y le decíamos, Pastor Luis, parece que va a pasar del otro lado, ¿no? Y él decía, no, todavía no es mi hora, todavía no es mi tiempo. Y a veces él comenzaba con algunas frases así, pero la estaba diciendo en serio. Entonces decimos, Pastor, ¿qué significa esto? Y él me dijo, yo he hablado con Dios. No me gusta tanto pedirle, sino preguntarle a Dios. Y yo le he dicho que cuando se acerque mi hora, que yo lo sepa. Porque yo quiero morir con una sonrisa en mis labios. Yo quiero que se cierre una puerta y se abra la otra en el mismo momento. Quiero ser consciente de pasar a la presencia de Dios. Qué bueno sería que los que estamos aquí pudiéramos decir, yo quiero ser consciente. Decir, ahora me estoy yendo, ahora me estoy yendo. Pero para eso es necesario agarrar, tomar algo que se llama voluntad de Dios. La voluntad de Dios es un bien preciado que no muchos lo tienen, que lo alcanzan aquellos que realmente entran a la comunión con Dios, a la presencia de Dios, a la intimidad con Dios, y Dios les permite compartir eso, les permite compartir eso, ¿no? Van a prenderlo a Jesús y Él sale entre medio de la gente que lo iba a tirar el barranco hacia abajo. Él es consciente de que aún su hora no había llegado, su tiempo no había llegado. Qué bueno es poder poseer algo que Dios te quiere dar, pero para poder poseerlo hay que renovar nuestras garras, porque son uñas que se han alargado, que ya no tienen el poder o la fuerza para poder tomar eso y poseerlo. Se nos escapa de las manos. ¿Saben cuántas bendiciones se nos escapan? Porque ya no tenemos esa capacidad de discernir lo que viene de parte de Dios. Viene una persona, golpea nuestra puerta y decimos, uy, ten cuidado, a lo mejor es un ladrón. Es verdad, es verdad. Pero si ya nos hemos llenado de tanto temor y Dios quiere enviar a alguien a bendecirnos, no lo recibimos ya, porque ya estamos con las defensas en alto. Hemos perdido la capacidad de discernir lo que viene de parte de Dios. Si a vos te ha pasado eso, es tiempo de renovar las garras, en un sentido simbólico. Es tiempo de decir, mira, esta forma que tenía yo ya no va, ¿no? ¿Te acordás de aquella forma que hay algunos hermanos que la practican hasta el día de hoy, ¿no? Abren la Biblia y dicen, Señor, muéstrame, ¡pum! Ponen el dedo ahí y dicen, a ver qué dice aquí. Uy, la Virgen concibió y dio a luz. No, yo no soy, no me corresponde este texto a mí, Señor, háblame nuevamente, abre la Biblia, ¡pum! Dedo aquí. A ver, si ese ha sido tu método, olvídate, eso ya no funciona de esa manera, no funciona de esa manera. Deja que Dios te diga cómo renovarte en el sentido de volver a poseer aquello que Él te está enviando, pero se te está escapando de las manos. Hay bendición de Dios que viene en camino, pero algunos la reciben y otros pasan de largo. Y por último, cuando el águila ha renovado su pico, que le ayuda a encontrar la comida para él y también para sus crías, cuando el águila ha renovado sus garras que le permiten poseer,
aquello que le va a alimentar, que le va a beneficiar, lo que hace el águila es arrancarse las plumas. ¿Las plumas para qué le sirven? Para volar. Pero ¿de qué le sirven las plumas que están todas resquebrajadas? Todas resquebrajadas. Porque cuando el águila baja, muchas veces choca con algunas ramas de los árboles, ¡pum!, plumas que se rompen. O si no, ha peleado con algún otro animal y se le han roto las plumas. O si no, por el mismo uso. Esas plumas ya no le sirven, le sirvieron antes para trasladarse de un lado al otro, pero ahora el volar se le hace pesado. ¿Cuántas veces te ha pasado a vos y a mí? Que venir a la iglesia se te hace pesado. Servir en la iglesia se te hace pesado. Y uno dice, estoy hastiado de todo esto. Necesito irme de vacaciones. No, lo que necesitas es rejuvenecer espiritualmente. Lo que necesitas es renovar ese andar que tenías, Los discípulos vivieron una experiencia muy triste, porque cuando Jesucristo murió en la cruz, los discípulos inmediatamente, de estar en la calle todo el tiempo, acompañando a Jesús, sanando a los enfermos, liberando a los endemoniados, de estar multiplicando los panes, de transformar el agua en vino, de resucitar a los muertos, de tener una vida pública, cuando Jesús muere, los discípulos se encierran y no quieren salir, porque tienen temor de que haya una persecución hacia ellos. Jesús resucita, se aparece a los discípulos y ellos se sorprenden. Pero los discípulos se han quedado con una mala experiencia y ahora tienen que volver a salir a la calle. Dice la Escritura que después de resucitado, el libro de los Hechos dice que Jesús pasó 40 días con los discípulos, con sus apóstoles, enseñándoles, 40 días enseñándoles. Después de esos 40 días, ascendió a los cielos. Pero antes de ascender, les dijo que salieran a predicar la palabra de Dios. Fíjate, no habían vuelto a salir desde la muerte de Jesús. Han pasado 40 días, todavía siguen dentro. No han vuelto a salir a la calle a compartir nada. Entonces, cuando Jesús se va, les deja el mandato de ahora ir a compartir la palabra, el evangelio, pero les deja una recomendación: no salgan hasta que no haya bajado el poder que viene de lo alto. Y los discípulos se quedan esperando la promesa de Dios, que iba a enviar su Espíritu Santo sobre los discípulos, los 120 que estaban allí reunidos. ¿Cuánto esperaron? Alguien que me dé una cifra. ¿Cuánto esperaron? Desde que Jesús se fue a los cielos hasta que vino el Espíritu Santo sobre ellos. ¿Alguien me da alguna cifra? Arríguese en una cifra. A ver, dígame una cantidad de días. 3. ¿Cuánto? 3. ¿3 días? 3 días, un poquito más. ¿Alguien que me dé más? ¿Quién da más? La palabra Pentecostés viene de 50. El Pentecostés son los 50 días después de la Pascua. Entonces Jesús estuvo 40 días con sus discípulos. Faltaban todavía 10 días más. Los discípulos no sabían que faltaban 10 días. Ellos esperaron. ¿Vos te imaginás? Primer día, segundo día, tercer día, y preguntándose el uno al otro: ¿y qué es el poder que viene de lo alto? ¿Cuánto más tenemos que esperar? ¿Qué hay que esperar? No nos dio ninguna pista el Señor, nos dijo que esperáramos la promesa del Padre, pero ¿y qué es esto? ¿Qué es este poder que viene de lo alto? Imagínate, día 9, muchachos, no vayamos ya, ¿qué hacemos aquí? Porque todavía seguían juntos.
se mantuvieron juntos orando y esperando. ¿Vos te imaginas estar junto con toda la iglesia durante 10 días? Uy, no, pastor, por favor, apenas lo soporto un día, el día domingo, este hermano mío, ¿sí? 10 días ahí juntos, ¿no? Esperando. ¿Esperando qué? Pero fueron obedientes y esperaron. No salieron hasta que descendió el poder que venía de lo alto. Y bien que les sirvió, porque como Dios los había enviado a predicar a otros lugares, para poder predicar a otros lugares necesitaban hablar otros idiomas. Y precisamente cuando viene el Espíritu Santo sobre ellos, le da la capacidad de hablar en otros idiomas y pueden compartir el mensaje. ¿Valió la pena esperar o no? Claro que sí. Porque de la otra forma, haber salido sin haber recibido lo que Dios les tenía preparado, lo que hubiera ocurrido es que no hubieran podido cumplir con la tarea, el ministerio que Jesucristo les había encomendado. Dios quiere que vos te muevas a visitar a tu vecino, a tu pariente. Dios quiere que vuelvas a tener ese volar, ese andar de cristiano que lo hacías con orgullo, ese andar, volar de cristiano donde lo hacías con firmeza, donde no te amedrentabas ni por uno ni por el otro, sino que tenías ese valor de poder confesar a Jesucristo. Ahora hay algunas cosas que, ya sea en el trabajo, en los estudios, en el barrio, con nuestros compañeros o con nuestros familiares, es como que nos da vergüenza, ¿no? Dios quiere llevarte a esos lugares, pero para eso hay que cambiar las alas. Hay que tener un nuevo volar, una nueva forma en que Dios te pueda llevar. Y uno diga, da gusto. Ese andar pesado, fastidioso, Dios te lo quiere cambiar, pero para eso es necesario que vos decidas en este día rejuvenecer. Vos me dirás, bueno, pastor, yo hoy me decido rejuvenecer. ¿El domingo que viene vengo rejuvenecido? No. El domingo que viene no vas a venir rejuvenecido. No sé que Dios haga un gran milagro en tu vida. Cuando la Biblia nos da un ejemplo, en este caso del águila, es porque el autor bíblico sabe el tiempo que le lleva al águila a rejuvenecerse. Entonces, si vos querés entrar en este proceso de rejuvenecerte espiritualmente, decirle hoy al Señor, Señor, yo quiero hoy empezar. No sé cuándo va a terminar este proceso, pero yo quiero hoy dar el primer paso. Reconozco que ya no me alimento espiritualmente como antes y me cuesta. También reconozco que ya no poseo las cosas como antes. Antes yo creía que ahí estaba tu bendición, iba y lo tomaba, pero ahora es como que ya no. Es como que ya no puedo creer que vos vas a hacer un milagro. No puedo creer que tu provisión va a venir. Es como que me falta volver a poseer la bendición que vos tenés para mí. Y si tu andar se te ha hecho pesado, decirle al Señor, Señor, me da fastidio hacer esto y lo otro, pero yo quiero rejuvenecerme, quiero volver a tener ese ánimo que tenía al principio, ese volar, ese andar que tenía al principio. Hay una canción que me gustaría